Buenas noches a todos y bienvenidos a Fisiatras TV, el programa auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación. Fisiatras TV es un programa que nuestra asociación auspicia con el deseo de poder tener un lugar donde podamos educar a la comunidad sobre el mundo de la fisiatría y educar a nuestros pacientes y a nuestros profesionales en el campo de la salud sobre lo que nosotros hacemos y ofrecerle algunos tips de cositas que ustedes pueden utilizar en la práctica por condiciones, ¿verdad? Condiciones de salud. Y esta noche tenemos un tema interesante que es qué hacemos luego de un reemplazo de articulación. Y para eso tenemos de invitada a la doctora Aileen Bravo. Así que vamos a esperar que ella se conecte con nosotros. Saludos, doctora, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación una vez más. Feliz de que me puedan tener aquí otra vez para poder compartir esta conversación y del conocimiento de nosotros que amamos compartir con nuestro público y nuestros pacientes. Gracias. Gracias, Aileen. Aileen es nuestra pasada presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación y casualmente es la persona que generó, ¿verdad? Este concepto, auspició, creó, buscó la manera de poder establecer este foro. Así que te damos gracias, doctora, porque esa idea lleva un poco más de un año, quizás 2 años vamos a cumplir ya, yo creo, ¿verdad? De haber establecido esto. Hemos hecho una decenas de programas y cientos de personas que se han unido a este canal para poder aprender un poquito de lo que nosotros hacemos. Así que hoy tenemos la autora de Fisiatras TV. Muchas gracias. Antes de pasar al tema, quizás cuéntale a la comunidad un poquito dónde estás, cómo te formaste como fisiatra, dónde practicas. Pues yo hice mi entrenamiento en fisiatría en el Hospital de Veteranos en San Juan, Puerto Rico, ¿verdad? Donde tengo el privilegio de todavía trabajar en la unidad de los pacientes con lesiones al cordón espinal y pacientes con esclerosis múltiple. También tengo práctica privada en oficinas en Trujillo Alto y en Carolina, ¿verdad? Así que divido mi tiempo entre veteranos y lo que es el proveerle servicios a la comunidad. Soy mamá, ¿verdad? De una nena de 7 años, muy orgullosa de ella y feliz, pasada presidenta pandémica de la asociación, ¿verdad? Me tocó estar previo al COVID y luego del COVID como presidenta. Y feliz de que estemos aquí compartiendo este espacio una vez más. Gracias. Qué chévere, pues te agradezco que te hayas juntado con nosotros esta noche. Vamos a estar hablando hoy, para los que nos siguen, de cómo se hace el proceso, cómo es el proceso de rehabilitación o en qué consiste el proceso de rehabilitación en una persona que se está preparando para un reemplazo de articulación, cadera o rodilla, que es a donde nos vamos a enfocar hoy, o sobrevive, ¿verdad? La experiencia de tener un reemplazo y qué pasa luego en el proceso de rehabilitación. Nosotros hemos estado revisando la literatura, poderle hablar un poco de números. La realidad es que es un poco difícil encontrar la cantidad de pacientes que al año se hacen algún tipo de reemplazo, pero sí lo que he podido encontrar consistentemente es que en las últimas 2 décadas la cantidad de personas que experimentan un reemplazo de articulación de rodilla o de cadera se ha doblado. Y ya la literatura habla de millones de personas en el mundo que viven un reemplazo de articulación y es importante, ¿verdad? Poniendo esto un poco en contexto, porque es importante discutirlo. Y es porque tenemos que mirarlo desde dos ventanas. La mirada de la discapacidad, ¿verdad? Porque la razón más común de vivir, de tener que necesitar un reemplazo de articulación es poder mejorar dolor, un dolor que es refractario, o sea, que no responde a nada común y tradicional que nosotros podemos hacer en la práctica conservadora o un poco más agresiva. Y lo otro es manejar función, porque por la ganancia de dolor perdemos función, así que la razón más común para un reemplazo es mejorar dolor y mejorar función. Así que imagínese usted como paciente que está viviendo un dolor extremo, que nada responde, que necesita múltiples visitas a sus médicos, inyecciones, procedimientos, quizás deja de trabajar, quizás se postra en una cama, los gastos que eso conlleva para usted como paciente, la carga que es para esa familia cuidando a una persona que está postrada o discapacitada, y dependiendo la edad, los riesgos que este paciente puede experimentar a consecuencia de estar postrado, ¿verdad? Hacer actividad física.
Y luego, y desgraciadamente, y eso, por eso es que vamos a estar hablando esta noche un poco de eso, luego de un reemplazo de una articulación, si el paciente no se prepara bien para ese procedimiento, que consideramos una cirugía mayor, y no se rehabilita bien, pues eso también tiene unas consecuencias post procedimiento que también tiene unos costos para la sociedad, para el paciente, para los planes, para la familia. Y por eso es tan importante que el paciente conozca lo que puede hacer antes y lo que puede hacer después para poder alcanzar esa meta que queríamos lograr, que es alivio de dolor, pero sobre todo calidad de vida a través de mejor función. Así que ese es más o menos el contexto de por qué es importante tocar este tema. Así que si usted tiene un familiar que va a experimentar un reemplazo de rodilla o de cadera pronto, este es el lugar donde tiene que unirse. Así que empiecen a llamar y conéctense. Estamos por Facebook y luego nos va a poder ver por YouTube o por Instagram. Así que voy a dejar a la doctora que me hable un poquito sobre qué pasa en nosotros como fisiatras, qué pasa cuando recibimos a este paciente y de qué se trata lo que nosotros vamos a hacer antes o después. Explícame esos conceptos. Interesante que mencione eso de discapacidad, ¿verdad? Porque este paciente que nosotros como fisiatras recomendamos que se evalúe con un ortopeda, que es el que hace el procedimiento, es un paciente que realmente está bien limitado en cuanto a función y tiene muchísimo dolor. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, no, yo no me quiero operar. Entonces yo le digo, bueno, si usted no se quiere operar, usted todavía, ¿verdad? Yo entiendo yo, le pregunto por qué, pero digo, si el paciente le tiene miedo, ¿es por desinformación o es porque no está listo, ¿verdad? O sea, yo le digo, usted cuando sea el momento, sabiendo, ¿verdad? Estando bien orientado de que cuáles son los pros y los contras, usted va a ser el que va a pedir esa cirugía. ¿Por qué? Porque el paciente usualmente es un paciente que ha pasado por muchísimo tratamiento de terapia, se ha inyectado, ¿verdad? Hay muchísimos tratamientos hoy día para osteoartritis, así que ya ha pasado por todo ese tratamiento conservador y ya eso no le provee un alivio significativo o duradero. Y entonces ese es el paciente que nosotros vamos a recomendar que vayan entonces y se evalúen con un ortopeda para entonces llevar a cabo un reemplazo. Esos pacientes usualmente, como han estado tanto tiempo con dolor y pues están limitados funcionalmente porque no pueden caminar bien, encontramos que tienen también pérdida de la masa muscular, ¿verdad? Muchos de ellos pues tienen hinchazón asociado a esa inflamación de la artritis per se. Así que pues están bien sedentarios. Pudiesen tener limitaciones en el movimiento de las rodillas, además de atrofia de los músculos. Y también ese condicionamiento prequirúrgico, ¿verdad? Es bien importante y nosotros como fisiatras somos los responsables de educar a nuestros pacientes y recomendar esas intervenciones que van a ser previo a una cirugía. Y quisieras detenerte ahí un momentito para entonces sacarle jugo a esos comentarios que hiciste, porque, ¿verdad? Que el paciente entienda que cuando llega a este punto en su salud donde necesita otro tipo de intervención, lo que estás tratando de decir, el paciente va a estar bien discapacitado, bien limitado, y esa manera en que el paciente se presenta clínicamente no necesariamente es la mejor forma de entrar a un procedimiento quirúrgico, porque sabemos que los pacientes que entran a un procedimiento quirúrgico donde se afecta la musculatura, donde la musculatura va a estar siendo cortada o afectada para poder manejar el procedimiento quirúrgico, ese paciente va a perder más fuerza después del procedimiento. Así que si usted entra débil, va a salir más débil todavía. Así que eso es un concepto que el paciente tiene que entender porque dice, pero es que doctora, yo tengo dolor, ¿cómo me voy a mandar a hacer ejercicio? Y es que el paciente tiene que entender, como tú acabas de decir, que hay que preparar esa estructura para que esté lista para el procedimiento quirúrgico que se va a hacer. Lo otro que mencionaste es que el paciente deja de caminar, deja de hacer actividad física y eso predispone al paciente a que desarrolle contracturas de la cadera, de la rodilla, y por lo tanto, más allá de la fuerza, también pierde movimiento. Y si yo no me puedo parar derecho y en una postura apropiada, eso le añade otra complicación a que el paciente
pueda caminar, ¿verdad? Él espera que va a salir mágicamente curado después de la cirugía, pero si ya entra con contracturas y mucha debilidad, ese proceso de curación o de remediación es más complicado. Definitivamente. Y lo otro sí, que los pacientes dicen, ay, me está empezando a doler la otra rodilla más. ¿Por qué? Porque están cargando esa extremidad, porque tiene menos dolor, ¿verdad? So, es bien importante que no solamente atendamos la articulación que se va a operar, sino que también la del otro lado. ¿Verdad? En muchos casos no hacen estas cirugías en los dos lados a la vez, es uno primero y otro después. Entonces, ese concepto, vamos entonces a detenernos ahí. Así que antes de la cirugía, ese concepto de preparar al paciente antes de la cirugía se llama prehabilitación. Y hay un montón de literatura publicada sobre el rol de la prehabilitación antes de un procedimiento quirúrgico. ¿Quieres hablar un poquito de eso? Sí, la prehabilitación envuelve muchas cosas, ¿verdad? No es solamente el ejercicio físico, sino que envuelve la educación, ¿verdad? Nosotros y como médicos tenemos que educar a nuestros pacientes de qué cosas hacer previo al procedimiento, qué esperar del procedimiento y qué esperar luego del procedimiento, ¿verdad? Eso eventualmente se ha visto en un montón de estudios, ¿verdad? Que disminuye la ansiedad de los pacientes luego del procedimiento o justo antes del procedimiento. No que tenga un efecto directo en lo que sea mejorar función, pero el paciente entonces va más tranquilo a esa cirugía. ¿Sabe por qué? Porque sabe qué esperar, sabe qué es lo que le va a pasar, ¿verdad? Y sabe mejor cómo dirigir su cuidado en cierta forma luego de todo esto. So, la educación es súper importante. Y pues obviamente lo otro que queremos hacer pues, es la parte de rehabilitar hasta donde se pueda esa extremidad en preparación a una cirugía. Se ha visto, ¿verdad?, en múltiples estudios que el ejercicio, que obviamente el ejercicio que vamos a recomendar es un ejercicio de bajo impacto, porque entendemos que esos pacientes tienen dolor, pacientes como, ¿verdad? Mari Carmen muy bien ha dicho, ¿por qué voy a hacer ejercicio si tengo dolor? Pues claro, nosotros sabemos qué ejercicio recomendar porque son ejercicios que son para pacientes con dolor, ¿verdad? Hay tipos de ejercicios en los cuales realmente la extremidad no recibe impacto, no se está moviendo mucho, pero es importante que ese cuidado se dé bajo la supervisión de un especialista o alguien que sabe, ¿verdad? Porque no necesariamente el paciente va a saber qué va a hacer. Me preguntan, pues doctora, ¿yo puedo ir a caminar? Y yo les digo, bueno, el caminar produce dolor, pues entonces entendemos que ese no es el mejor ejercicio para hacer, ¿verdad? Y ahí hay ejercicios que podemos utilizar como lo que se llama ejercicios isométricos, en el cual hay una contracción muscular, se está fortaleciendo el músculo, pero no hay movimiento per se y no hay impacto. Por lo tanto, se entiende que ayuda a fortalecer sin lastimar esa articulación más de lo que ya está. Claro, y verdad, no queremos que la gente se vaya con el concepto de que es que le vamos a decir al paciente, usted no camine, esa no es la idea. Es que un paciente que está en el extremo de daño a la articulación de la cadera o la rodilla, ya natural y orgánicamente va a decidir no caminar tanto porque tiene dolor, a pesar del equipo, a pesar de los medicamentos. Así que cuando hablamos de no caminar, es no caminar como una actividad anticipatoria, preparatoria para la cirugía, no es que deje de caminar. Ahora, lo que la doctora está especificando es que necesitamos preparar unos músculos en particular que van a pasar, se van a ver afectados directamente por el proceso quirúrgico, pero que también se han visto que están directamente relacionados a que cuando ellos están fuertes o mejor preparados antes de la cirugía, después de la cirugía tienen un impacto. Y todo lo del isométrico, y específicamente la literatura habla de los cuádriceps. ¿Dónde están los cuádriceps en la pierna? En la parte del frente del muslo, para que lo entendamos bien, en Muy arroz y bien. habichuela. Queremos que los pacientes sepan de qué estamos hablando. Así que ese mollerito de muslo que está, ese músculo que está en el muslo, en la parte anterior. Así que mientras más fuerte esté ese mollerito, mejor crea un efecto sobre la rodilla, crea estabilidad, ayuda importante en la marcha, en el caminar. Y es importante, ¿verdad?, que nuestro paciente entienda que a medida que ese músculo está bien fuerte, y ese músculo en particular es el que se asocia en la literatura, que mayor fuerza, mejor efectos tenemos postquirúrgico en reemplazo de rodillas particularmente.
Muy bien. ¿Algo más que tú le recomiendas a tus pacientes en preparación a la cirugía? Porque entonces le estamos, ¿verdad? Ya hemos maximizado medicina, posiblemente estos pacientes están en equipo asistido, ¿verdad? Para descargar un poco la estructura y le estamos mandando a hacer contracciones de los cuádriceps para fortalecer. ¿Algo más que te gusta educar a tus pacientes en preparación a la cirugía? Ya que mencionas lo de equipo asistivo, muchas personas son renuentes a utilizar el equipo asistivo. Y se ha visto que el uso de lo que son bastones, andadores, a eso nos referimos con equipo asistivo, ayuda muchísimo a los pacientes. Y yo no sé si es cultural, ¿verdad? Porque no nos vemos lindos con un bastón o no me gusta que parezca un viejito porque tengo un andador, pero eso nos ayuda muchísimo y en cierta forma ayuda a que nuestro paciente se mantenga un poco más activo, ¿verdad? Previo a esa cirugía, porque como quiera después del reemplazo lo va a necesitar, ¿verdad? Es algo que vamos a utilizar luego también. Pero el incorporar el equipo asistivo es algo que también es bien importante y los pacientes no saben usarlo, no lo quieren usar, eso es bien importante. Si el médico lo recomienda, oiga, úselo, si eso va a ser temporal, no necesariamente tiene que ser Claro. para siempre. Sí, no, y tú mencionabas anteriormente que hay algunos pacientes que empiezan a quejarse de dolor en el lado contrario a donde está el daño. Así que el equipo asistido ayuda a distribuir esas cargas de fuerza que vienen a una pierna que duele, lo está tratando de rescatar la pierna que está fuerte y eventualmente obviamente se lastima. Así que al usar equipo especial o equipo de asistencia ayuda a distribuir esas cargas que el paciente ¿verdad? No se lastime no sobrecargue, vamos, un lado del cuerpo y lo otro es la parte de seguridad, porque cuando tú tienes dolor, esa pierna puede fallar, ¿verdad? Porque en una de esas pisadas el dolor de repente atacó y el paciente se cae y si se cae y se rompe algo, pues entonces los planes de reemplazo cambian absolutamente y las prioridades cambian en el manejo del paciente. Así mismo es. Yo creo que los pacientes no Inclusive, piensan mucho en la parte de seguridad a veces, ¿verdad? no, definitivamente, y más si el problema es en una cadera, si el problema es en una cadera y hay una fractura de cadera, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque depende de la fractura, es posible un reemplazo, no es posible un reemplazo en ese momento, ¿verdad? Esa parte de seguridad es bien importante y no muchas veces el paciente la tiene presente. Sí, una cosa que me gusta también cuando pensamos en reemplazo es que uno le podría educar al paciente de antemano de cómo se transfiere, cómo sale de la cama a una silla o de la silla al carro o de caminar a sentarse en un carro, porque dependiendo del tipo de reemplazo, cadera o rodilla, pudieran haber unas precauciones particulares que el paciente si lo practica antes se le hace más fácil. ¿Qué tú crees sobre eso? Claro, bueno, depende de verdad del tipo de reemplazo que vayamos a utilizar. Ujú. Si empezásemos por lo que es la rodilla, que es un poquito más sencillo, yo le digo a los pacientes cuando los veo en el hospital, la rodilla es nueva, que uno hace con las cosas nuevas, uno las estrena rápido, ¿verdad? Ese paciente puede literalmente pisar el mismo día que lo operan y ellos son renuentes a usarla. Pero la realidad es que muchas veces lo que yo recomiendo es que carguen una pierna con la otra. O sea, yo le digo, introduzca la pierna una debajo de la otra y la lleven así hasta el bordecito de la cama y poquito a poco la vayan dejando doblar. Y entonces separan en la pierna que no está operada para entonces poder hacer la transferencia. Para maniobrar, Entonces, claro. para maniobrar. Así que con las rodillas un poquito más fácil, pensaría yo en ese sentido. Ahora, los reemplazos de cadera tienen otras precauciones inherentes al tipo de procedimiento que se hace y muchas de ellas son para evitar que esa cadera que está nueva, recién puestecita ahí, se salga de su lugar, ¿verdad? Porque es una articulación que es un poquito más móvil, ¿verdad? Que lo que es la rodilla, que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Pero la cadera no, ¿verdad? La cadera se dobla, se estira, se abre hacia el lado, hacia adentro. Las precauciones que probablemente el ortopeda les diga que deben llevar a cabo es que primero que nada no podemos cruzar las piernas. Eso es lo primero. Lo otro es que no debemos estar rotando la pierna, o sea, haciéndole así como en el ball joint a la rodilla, a la pierna per se, a la cadera. Y lo otro que no debemos hacer es que si se cae
algo al piso, por ejemplo, recogerlo. ¿Por qué? Porque eso hace que esa cadera doble más de 90 grados, entonces también predisponga que la misma se pueda salir del lugar. Esas son las precauciones más bien con ese reemplazo de cadera, y pudiese ser que mientras esté luego de la cirugía, el médico recomiende como una almohadita para ponerla entre medio de las piernas para evitar que crucemos esas piernas. Y las transferencias, pues básicamente es más o menos lo mismo, ¿verdad? Pero hay que Ayudamos estar con bien la otra. consciente para poder hacer esa transferencia sin cometer los errores que tú acabas de decir, porque lo primero que hacemos es abrir la pierna, rotarla. Así que por eso es la educación. Tú mencionabas ahorita lo importante de educar al paciente antes del evento, porque puedo ir practicando y conociendo qué voy a hacer teniendo un mindset diferente, ¿verdad? Exactamente, sí. Es cuando es nuevo algo, ¿verdad? Y no lo tiene que pensar mucho, pero si uno lo va practicando y lo va incorporando en las actividades de uno, pues ya no lo hace nuestro y entonces pues sale más natural. Y eso es lo que ¿Entiendes? queremos que Y tú pase. mencionabas ahorita menos ansiedad por esa anticipación, cometeré un error, ¿verdad? Porque ya el paciente lo practicó con su terapista, con su médico, cómo poder ejecutar esa maniobra sabiendo, no, lo estoy haciendo, porque recuerda que le añadimos el componente de dolor por quirúrgico, luego del reemplazo, así que ahora estoy pendiente del dolor, me confundo, ¿qué fue lo que me dijo la doctora? Versus, ahora ya lo practiqué, ya me educaron y se me haría más fácil, ¿verdad? Porque me tengo que concentrar en menos cosas después de la cirugía. Entonces hablaste de los reemplazos, yo creo que de las precauciones, perdón, y eso es bien importante que los pacientes lo tengan en cuenta, que hay unas precauciones que son distintas en rodilla o en reemplazo de cadera, y obviamente como tú muy bien dijiste, la cadera es más complicado respecto a las precauciones que hay que seguir. Y es que la cadera se puede salir de sitio, ¿verdad? Si nosotros hacemos esos movimientos extremos de flexión o alguna de esas rotaciones o movimientos cruzados, la cadera todavía está en una etapa vulnerable, ¿verdad? Frágil. Esas precauciones duran un par de semanas, así que está en una etapa frágil y queremos que el paciente le dé espacio en que esas estructuras sanan, ganan sus tensiones, todo se estabiliza. Y por lo tanto, pues sí, es más complicado esas precauciones con la cadera. Entonces, vamos a hablar qué pasaría en la rehabilitación de un paciente luego de un reemplazo. Entonces, quizás lo queremos romper cadera y rodilla. ¿Qué tan temprano tú llegas a ver estos pacientes? ¿Los llegas a ver en hospital o en práctica privada ya unos días después? Bueno, yo los veo a los dos, ¿verdad? Okay. El paciente se consulta el mismo día que sale de sala de operaciones. Ok. Ambos de pacientes con reemplazo de rodilla como pacientes con reemplazo de cadera. Y muchos de ellos, si no han salido de la cama ya, es porque no han querido. O sea, porque las instrucciones son, llega y Afuera. cuando se te pasa la anestesia y el mareíto, afuera, así mismo es. Y se ha visto que los pacientes que salen antes de la cama les va muchísimo mejor que esos que se quedan en cama mucho rato, ¿verdad? Así que muchos de ellos ya tienen su equipo asistivo al lado de la cama, muchas veces un andador, casi llegan con ellos, como si fuera la maletita con la que se van a quedar en el hospital. Ok. Así que la movilización temprana es bien importante. Entendemos que hay muchos pacientes que tienen mucho dolor, pero el aprovechar ese momentito en el que el paciente todavía tiene cierto tipo de anestesia local, porque hay, ¿verdad?, ciertos cirujanos que usan unas técnicas para aliviar el dolor que duran hasta el otro día. Y hay un montón de diferentes tipos de hacerlo y depende del país donde sea, la anestesia que utilizan, ¿verdad? Las técnicas de analgesia pues son bien diferentes, pero hay que aprovechar siempre y cuando el paciente esté alerta, no esté mareado, Claro. ¿verdad? Hay que aprovechar esas primeras horas en que todavía hay anestesia en el área y entonces podemos empezar a mover las rodillas si fuera el caso, es doblarla, es estirarla, y salir de la cama lo antes posible. Y como tú mencionabas ahorita, como las rodillas van a estar cementadas, están fijas, es estable ponerle peso a tolerancia y progresarlo tan rápido como el paciente pueda. Así que eso es seguro. Y el paciente tiene que saber que nada va a pasar. Exactamente, eso mismo. Si vamos a dividirlo entonces entre lo que es rodilla y cadera,
empezando con las rodillas, que pueden ser cementadas o no cementadas, ¿verdad? Pero ellas están press fit. Eso es Sí. pues una pieza que se escogió para usted, ¿verdad? El ortopeda usó muchos bloquecitos diferentes y encontró la medida perfecta y es el que le puso a usted para que, para que fuera su rodilla de ahora en adelante. Perfecta. Uh-huh. Exacto. So, esa rodilla está bien set ahí. Es importante, yo le digo a los pacientes, que usualmente en las camas de hospital, cuando uno eleva la parte de arriba de la cabeza, el descansapié también hace como así y se eleva, dobla. se dobla. Entonces yo le digo, es importante que ese descansapié siempre quede flat, porque uno no quiere que esa rodilla se permanezca en flexión, porque desde ese momento, si esa posición que usualmente es bien cómoda para el paciente, pero no necesariamente es buena y beneficiosa, empieza a crear contractura desde ya. Entonces yo le digo, siempre que levanten el espaldar de la cama, pendiente a que la parte de abajo de los pies se quede flat, que el piecito esté apuntando hacia el techo y trate de estirar lo más que pueda las rodillas. Y entonces, luego de eso, en otras ocasiones ellos se quieren poner hielo y entonces se me confunden, me dice, pero es que el ortopeda me dijo que elevara la pierna. Y eso sí es importante porque ayuda con la hinchazón, pero elevar la pierna no quiere decir que vamos a usar almohadas detrás de la rodilla, ¿verdad? Eso siempre detrás del área del tobillo, no del talón tampoco. Detrás del tobillo para elevar esta extremidad, teniendo en cuenta que la rodilla siempre tiene que estar estiraditas siempre que estemos en la cama. Y después, si usted tiene su break para comerse su cena o su almuercito de desayuno al otro día, tratar de hacerlo al borde de la cama, que las piernas cuelguen del ladito. Y ese es ya el principio de rehabilitación, de ir saliendo de la cama poco a poco. Así que una meta importante es poder doblar esa rodilla pronto, de doblarla y estirarla. Así que la estiro en la cama y la doblo mientras estoy sentado para asegurarnos que maximizamos ese ángulo de movimiento dentro de esa articulación. Perfecto. Algunos pacientes, algunos ortopedas les gusta utilizar, ellos le dicen la maquinita, ¿verdad? Es una máquina que lo que hace es flexionar y estirar la rodilla, darle movimiento a esa rodilla. Y algunas veces se me asustan los pacientes porque, por ejemplo, se operan una rodilla con un médico y después se operan la otra rodilla con otro. El primero usaba la maquinita, el segundo no usaba la maquinita. Y lo que quería decirles es que no importa la use o no la use, a largo plazo el efecto siempre es el mismo, ¿verdad? Siempre y cuando el paciente se acople a ese programa de ejercicio y siempre mantenga esa rodilla en movimiento. Muy bien. Ahora bien, En la cadera. la cadera. La cadera, pues ahí tenemos, ¿verdad?, bastantes limitaciones en lo que vamos a poder hacer, porque pues ya hablamos de las precauciones y no queremos que esa cadera se salga del lugar, pero no por eso quiere decir que nos vamos a quedar en la cama, ¿verdad? El quedarnos en la cama, como muchos pacientes me dicen, entumece. El quedarnos en la cama nos trae otras complicaciones que no queremos, ¿verdad? Así que es bien importante lo mismo, que tratemos de salir de la cama, sentarnos en el bordecito, ¿verdad? Porque es seguro sentarnos, es seguro pararnos también. Y es bien importante que lo hagamos acompañado de una persona y vayamos poco a poco en ese proceso, porque no sabemos si nos puede bajar la presión por estar un rato acostado, si nos podemos marear porque tenemos mucho dolor, ¿verdad? Claro. Todas esas cosas hay que hacerlas bajo la supervisión de alguien más que esté ahí. Pues nos podemos parar y con nuestro andador caminar una vez más, siempre y cuando haya alguien ahí pendiente para asistirnos. Y eso puede ser desde el día 1. Así que igualmente esas metas iniciales en cadera sería muy parecido, es lograr el movimiento de podernos sentar, de podernos doblar la rodilla y estirarla, dependiendo si estoy sentado o acostado, tomar en cuenta las precauciones de movimientos que no quiero realizar y obviamente el progreso en la ambulación, que va a ser asistida. En ambos casos la ambulación es asistida. Y en el caso de la cadera estás enfatizando la importancia de la supervisión
Al principio siempre hay supervisión porque va a haber un terapista muy posiblemente con el paciente los primeros días, pero en la cadera sobre todo pues como mencionaste, mareos, los medicamentos y así por el estilo. Okay. Y cuando nosotros ya el paciente sobrevive esa etapa hospitalaria y va a la oficina a continuar su proceso de rehabilitación, ¿en qué cosas nos enfocamos, qué cosas queremos mirar o recomendarle al paciente? Pues antes de que llegue a la oficina, ¿verdad? Muchos pacientes pudiese recomendárseles que se le dé terapia en algún centro de rehabilitación, ¿verdad? Y eso no necesariamente es el lugar donde ocurre la cirugía. Y muchos pacientes pues no lo han analizado bien, y cuando yo les voy a decir dónde usted quiere ir a hacer su rehabilitación inmediata después de... No se han dado cuenta que no pueden ir a la casa porque su casa tiene 2 pisos, escaleras y su cuarto queda arriba. O están solos y no tienen asistencia ninguna. So, es bien importante que los pacientes sepan que existen varios lugares en donde ellos pueden recibir rehabilitación, varias opciones, ¿verdad? En muchas ocasiones depende de la cubierta que tenga de seguro médico. Pero idealmente pudiésemos hablar de que existe lo que es rehabilitación intensiva para los pacientes hospitalizados, en los cuales el paciente va a recibir terapia casi todos los días, ¿verdad? Se entiende que son 6 días a la semana y reciben varias disciplinas como es terapia física y terapia ocupacional. Tienen asistencia de enfermería 24 horas. Y ese sería un paciente ideal, un paciente que vive solito, ¿verdad? Que no tiene asistencia, que puede tolerar ese tipo de ejercicio, porque es ejercicio todo el tiempo, ¿verdad? Es todos los días. También está lo que se llaman los Skilled Nursing Facilities. Estos son hospitales también, pero entonces no tienen un tipo de rehabilitación, la terapia no es tan intensiva como en los hospitales porque no se da todos los días y varía de lugar a lugar, ¿verdad? Cuán intenso puede ser. Aún así, el paciente sí tiene asistencia de enfermería las 24 horas. Y el último setting donde el paciente puede hacer esa parte inicial de rehabilitación es en el hogar, ¿verdad? Paciente que tiene ayuda en la casa es accesible, el baño es accesible, o sea, tenemos que tomar en cuenta todas esas cosas. Claro. Pudiese recibir la visita de un terapista en su casa, en su hogar, que usualmente 2 veces por semana, ¿verdad? Eso está chévere, los pacientes dicen, no, yo me quiero quedar con mi familia, quiero pasar, estoy más cómodo. Son muchos pacientes eligen esa opción por preferencia, ¿verdad? Claro. Y una vez pasado ese tiempo, que usualmente son 2 semanas, entonces es que el paciente llega a la oficina. Entonces, en la oficina, ¿qué vamos a ver? Pues yo quiero ver en dónde está mi paciente. ¿Cómo está el dolor? Eso es lo primero que quiero ver. ¿Ha ido mejorando? ¿Cómo está la herida? ¿Se ha ido sanando? Tenemos que considerar cómo está el arco de movimiento, cuánto dobla y estira esa rodilla, cuánto dobla y estira esa cadera, cuánta asistencia está requiriendo mi paciente para caminar en ese punto y a dónde nos vamos a dirigir, porque esto tiene que ver también con el estado en que el paciente estaba previo a la cirugía. Si mi paciente antes caminaba por andador, por las razones que sean, no solamente por la rodilla, pues yo no voy a pretender que ahora esté caminando con un bastón, ¿verdad? Son todas esas cosas que nosotros tenemos que ver y también tener un ojo bien alerta para identificar si han habido posibles complicaciones, ¿verdad? Que pueden verse luego de un reemplazo. Claro. Definitivamente es un riesgo que puede existir, aunque hoy día se usan tantas cosas para prevenirlo, ¿verdad? Se dan antibióticos antes, se dan antibióticos después, y también para tratarlo. Pero nosotros como fisioterapistas tenemos que tener un ojo, o sea, Clínico, un alto sí. grado, sí, un alto grado de sospecha, porque no necesariamente es la rodilla o la cadera que se puso roja, porque usualmente se ponen rojas, pero es porque sangró y tuvo hematoma.
Y eso no necesariamente es una infección, ¿verdad? Ujú. Es esta rodilla que de momento la herida no sana o que empieza a botar un poquito Supurar. a Ujú. supurar, a botar sanguaza, como dicen los pacientes, y uno dice, esto no me huele bien. Y ahí, pero sí, la realidad es que las complicaciones por infección pues son bien poquitas, si las vamos a ver, de la razón de reemplazos que hay billones. No, Este, y perdona, tengo que corregir, no es que sean billones, es los gastos, es lo que debo decir. El gasto económico en manejar infecciones se estima cerca de 1 billón. No es que hayan 1 billón de infecciones, y disculpen, es el costo de manejar infecciones de rodilla. Porque sabemos que cuando tenemos una infección en una de rodilla, de la articulación, cuando tenemos infección de un reemplazo, sabemos que es un desastre, ¿verdad? El volver a traer al paciente a la sala, el limpiar, a veces remover, volver a empezar. Así que me corrigen porque quedé grabada. No es 1 billón de infecciones, es sobre $1 billón en gasto al año. sí, sí, muchas veces hay que quitar el implante, dejar algo ahí en lo que para que rellene ese espacio, Ujú. los días de antibióticos, y pueden ser, sí, es complejo y los gastos son muchísimos, pero no nos queremos concentrar en ese tipo de No, complicaciones que son las más poquitas, ¿verdad? La realidad es que muchos pacientes, si, si han sido bien elegidos, ¿verdad? Ha sido el paciente el buen candidato para un reemplazo, les va muy bien. O sea, ellos rápido llegan, me dicen, yo tengo dolor de la cirugía, pero no se compara con el dolor que yo tenía antes antes. de esta cirugía, de la cirugía por el artritis que yo tenía, que era tan severa. Rápido el paciente se da cuenta de que el Y el cambio beneficio es, funcional, porque detrás de mejorar el dolor es la mejoría funcional, como le devolvemos al paciente función y calidad de vida, ¿verdad? Que eso de nuevo era la meta principal. exacto, están más activos, me dicen, ahora puedo salir, antes no podía salir. Y eso sí, es algún beneficio, es un plus añadido a los pacientes. Y es Claro. bien importante. Sí. Bueno, pues entonces estabas mencionando que este paciente llegó a tu oficina, miraste el nivel de dependencia, cuánto puede hacer, cómo está caminando, cómo está usando el equipo, cuánto dolor tiene y qué otras cosas quieres mirar, el riesgo de infecciones o alguna otra complicación. ¿Qué pasa entonces luego de hacer ese assessment? Bueno, dependiendo de dónde esté el paciente, ¿verdad? Porque esto es individualizado, cada paciente es diferente. Probablemente vamos a recomendar terapia física. Es lo más probable que ocurra, ¿verdad? Porque ese paciente probablemente todavía no flexiona bien la extremidad o la articulación que se trató. Tiene su grado de debilidad, pues claro, tuvo un tiempo de inmovilización y tuvo un insulto en esa articulación. Vamos a recomendar terapia física. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué hacemos en terapia? ¿Qué le recomendamos en terapia? Pues básicamente, el terapista lo que va a hacer es, uno se va a enfocar en manejar el dolor, y para eso vamos a utilizar modalidades. Existen un gran número de modalidades. Eh, las más básicas son frío, ¿verdad? Y calor. En principio el frío, que nos ayuda, es un antiinflamatorio natural. Eh, y luego de eso, pues vamos a lo que es eh, el movimiento, es mejorar el arco de movimiento, y luego el fortalecimiento, ¿verdad? Y eso es por fase. Yo no voy a fortalecerle la rodilla o la cadera a un paciente que todavía le falta completar el movimiento y tiene muchísimo dolor. Así que vamos por pasos. ¿Okay? Pero sí, usted tenga la seguridad que su terapista le va a hacer caminar. Eso es importante. ¿Por qué? Porque lo que queremos es preservar función. Así que esas primeras, a lo mejor 6, 8 secciones que uno tenga después de la terapia, que pueden ser de 2 a 3 veces por semana, preferiblemente deben ser en una clínica ambulatoria de terapia física, ¿verdad? Donde el paciente pues va o lo llevan, ¿verdad? Muchas veces no pueden todavía guiar, y eso vamos a hablar más adelante. Y recibe los servicios del terapista, que pues le pone su corrientita, le da su calor,
son modalidades para ayudarle a bajar la inflamación y los pacientes pues les gustan muchísimo, ¿verdad? Hay pacientes que en la oficina llegan con mucho dolor y ya se ha terminado ese medicamento que le dieron por las primeras 2 semanas, usualmente son controlados, son medicamentos opiáceos o oxicodona, que no necesariamente queremos usar más allá de esas primeras 2 semanas, así que es bien importante evaluar lo que es manejo del dolor y que usted le diga a su médico, si ya terminó esos medicamentos, le diga, doctor, ya yo terminé mis medicamentos que me dio el ortopeda, ¿cómo vamos a manejar mi dolor de aquí en adelante, verdad? Y se asegure de que se vaya con algo para ayudarle al dolor, porque probablemente cuando hagamos el ejercicio tengamos más dolor. Y nosotros no queremos que usted vaya a la terapia con miedo porque vaya a tener dolor y no vaya a tener cómo controlarlo después, ¿verdad? No, y si va Eso es con dolor, no una. participa fully, ¿verdad? No participa, no hace el Exactamente, ejercicio, no quiere doblar, así que hay que asegurarnos que ese dolor se controla. exactamente. Y lo otro es el estreñimiento, que lo vemos muchas veces, más bien en esos primeros días luego de la cirugía por el tipo de medicamentos que se está utilizando y la pobre movilidad del paciente. Es importante que evaluemos eso. Y si usted está experimentando estreñimiento luego de una cirugía de reemplazo, pues que se lo deje saber a su médico, porque puede estar relacionado con, ¿verdad?, con el proceso quirúrgico. Y muchos pacientes la tienen que pasar solos allá, ¿verdad? Las pasan tristes, no saben qué hacer. Y nosotros también lo podemos ayudar en esa parte. Básicamente eso es lo que hacemos. Nosotros los enviamos entonces a terapias. Y una vez completados ese proceso de esas primeras secciones de terapia, el paciente va a regresar o debería regresar donde nosotros para reevaluar y ver dónde estamos parados, ¿verdad? Puede que tenga una visita con su ortopeda, pero básicamente la visita es para ver que todo esté bien después del reemplazo y que le quiten los puntos, pero con quien vamos a estar mano a mano es con nosotros los fisiatras, ¿verdad? Hasta las próximas, a lo mejor 3, 4 semanas, que es cuando entonces el ortopeda lo vaya a volver a ver. Así que todas esas preocupaciones que ustedes tengan, nos las pueden hacer, ¿verdad?, llegar y nosotros pues gustosamente se las podemos aclarar, dudas, etcétera. Otra cosa, como complicación que puede ocurrir, pues son los coágulos. Los pacientes, ¿verdad?, muchas veces se tratan con medicamentos previo a la cirugía y luego de la cirugía para evitar esta complicación que a través de los años ha ido reduciéndose más y más, pero es una complicación que es existente. Así que si usted si usted está con una extremidad que de momento se le empieza a hinchar, y empieza a doler, no necesariamente en el lugar de la cirugía, pues usted debe sospechar que puede haber desarrollado un coágulo. Y es importante que nos los mencione también, ¿verdad? Entonces nosotros enviarle a hacer los estudios pertinentes o a dirigir su cuidado al lugar donde se puede manejar de manera más eficiente. Así que, y mencionabas ahorita lo de guiar, ¿qué es lo que tú le dices a los pacientes sobre esa precaución o sobre esa actividad? Bueno, es que hay de todo tipo de pacientes, ¿verdad? Y hay que individualizar el paciente, porque obviamente el paciente que se opera la extremidad izquierda, que sabemos que no guiamos con la extremidad izquierda, va a regresar a trabajar y a guiar antes que el paciente que se le opera la extremidad del lado derecho, ¿verdad? Pero en resumen, básicamente, la mayoría de los pacientes se toman más aproximada 12 semanas en lo que puede volver a guiar. Wow, un ¿Okay? montón de tiempo. Es muchísimo tiempo. Y la mayoría de los pacientes pues no preguntan eso. Simplemente es por lo que ellos piensan, ¿verdad? Y es bien importante que ustedes, porque eso depende de cuánta movilidad ya hayamos ganado, cuán fuerte es esa extremidad, porque se ha visto que después de una cirugía de reemplazo, los reflejos realmente se ven afectados, ¿verdad?
se van a ver afectados. Así que realmente cada paciente es diferente, pero sí, toma. Estamos perdiendo a la doctora, vamos a ver si se conecta. Bueno, ella estaba comentando en lo que la doctora se conecta, que luego de un reemplazo los reflejos se ven afectados. Fue lo que se cortó que ella mencionaba. Así que desde la perspectiva de seguridad, es la importancia de entender por cuánto tiempo el paciente tendría que prestar más atención a esas precauciones de guiar o no y bajo qué circunstancias, las distancias, cuánto tiempo después. Así que eso era lo que ella comentaba. Ahí la veo entrando de nuevo. Estaba repasando lo de las precauciones y los reflejos del guiar en lo que tú conectabas de nuevo. Así que sí, así que nuestros pacientes tendrían que consultar eso con el médico que los está guiando en el proceso, en el caso de fisiatría, el que está viendo su proceso de rehabilitación para entender en qué momento es un momento apropiado para regresar a guiar de forma segura. Otra pregunta yo creo que común que nos hacen es sobre el uso del bastón o el andador en un paciente que quizás tiene la capacidad de empezar a soltar ese equipo o no. ¿Qué observaciones harías sobre eso? Esto es un proceso bien individual, ¿verdad? Pero los pacientes, yo lo que les digo es tranquilos, porque esto es algo que se va a ir dando poco a poco y como están de la mano de nosotros y del terapista, uno los va a ir llevando poco a poco. La idea es que no vamos a soltar los equipos de una vez. Empezamos usualmente con andador, después progresamos a un bastón de 4 patitas o de una patita, dependiendo de cómo esté el paciente. Y entonces eventualmente, y dependiendo de las otras condiciones que tengan, porque a veces me dice, ahora me duele la otra rodilla más que esta, pues cambiamos el bastón de un lado para el otro, o el andador. Así que es muy individualizado, debería que tomar en cuenta todas esas cosas que mencionaste, la morbilidad, otras comorbilidades, la habilidad funcional del paciente de poderse independizar del equipo. Pero la expectativa sería, y ojalá, ¿verdad?, que el paciente pudiera soltar completamente el equipo y de nuevo va a depender de las circunstancias de cada paciente. De nuevo es algo que va a estar consultando con el equipo que lo está cuidando. Exactamente. Ok. ¿Qué más? ¿Qué se nos queda en el proceso de rehabilitación? Yo hablaría un poco de lo que es el regresar a lo que es el ejercicio, ¿verdad? El hacer actividad física. Ya estamos rehabilitados, ya nuestra rodilla se siente nuestra, ¿verdad? Porque eso toma un tiempo, ¿verdad? Se dice que entre 6 meses a 1 año en lo que esa articulación pues ya pues, forma parte de nosotros. ¿Qué yo puedo hacer luego de este reemplazo? ¿Qué no puedo hacer? Y aunque también, como hablábamos un poquito antes, depende de la edad, del tipo de actividad física que hacían los pacientes antes, muchos de ellos son bien activos. Y hoy por hoy vemos muchas más personas mayores ¿verdad?, que quieren volver a hacer ejercicio, volver a su club de caminantes, ese tipo de cosas. Y lo que sí es que aunque falta hacer muchos más estudios de cuán efecto positivo o negativo puede llegar a tener ese ejercicio de alto impacto sobre ese reemplazo, ¿verdad? Cada vez se ve más y más que se le está recomendando a los pacientes el volver a hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Pues el caminar es un buen ejercicio. Ejercicio que tenga pues bajo impacto. Y no se ha visto que necesariamente afecte de manera negativa al reemplazo o la pieza nueva que le han puesto en esa articulación. Así que sí, aunque hay menos y menos, hay tantas personas que quieran hacer ejercicio, ¿verdad? Después, pero hay quienes lo que desean hacer, no está contraindicado el irse a hacer un buen ejercicio, levantar sus pesitas, ir a caminar, hacer su cardio, todas esas cosas, pues de manera progresiva, ¿verdad? De sencillo y aumentando poco a poco la intensidad, pudiese ser beneficioso del paciente sin tener que necesariamente ser negativo para ese reemplazo que el paciente tiene.
Bueno, y al fin y al cabo esa era la meta original, ¿verdad? Queríamos eliminar el dolor para devolverle función y calidad de vida al paciente. Así que si tengo una articulación nueva, ¿por qué no sacarle provecho, ¿verdad? A la vida, porque ahora me puedo desplazar, me puedo mover y no tengo dolor. Definitivamente que es así. Eso está chulo. Yo también vi un artículo de cómo, ¿verdad? Nosotros hablamos del largo de vida de esa articulación antes de quizás el paciente pudiera necesitar una próxima. Y mencionaban a 5 y a 10 años. Los pacientes que a 5 años casi no caminan y tienen mucho miedo y no quieren hacer actividad física y su nivel es bien bajo, hablaban, este estudio comentaba de cómo se ve que ese paciente que no usa bien su articulación, a los 5 años se empieza a ver radiológicamente cambios que pudieran estar asociados a que se empiece a despegar el reemplazo del hueso, a diferencia del que sí hace mucha actividad física. Así que es interesante, ¿verdad? Que aunque hay comentarios relacionados al wear and tear del uso, se ha visto que a 5 años, si no la usa, la empiezas a perder, como quien dice, la empiezas a perder antes de tiempo, sencillamente por no usarla. Pero es como todo, ¿verdad? Lo que no se usa se daña. Se pierde, se daña. Claro que sí. Sí. Súper. Bueno, yo creo que hicimos comentarios bien chéveres antes después de un reemplazo de articulación. Me parece que los pacientes deberían entender al final de esta grabación que la importancia de entrenar, de ponerte en las manos de alguien que te pueda educar apropiadamente sobre el proceso. Y eso no se tiene que limitar al que te va a operar. Tú puedes incorporar a tu equipo de trabajo a fisiatría, ¿verdad? Y luego de ese procedimiento al equipo como tal interprofesional que puede incluir al fisiatra y al terapista físico. Ese equipo nos va a ayudar a preparar a este paciente mejor antes y después. Así que es un mensaje poderoso, importante, el poder de la educación, el poder de entrenar, ¿verdad? El preparar bien esa estructura dentro de las limitaciones del dolor, preparar ese componente de fuerza y preeducarte sobre las cosas que vas a necesitar hacer luego de la cirugía para que se haga más fácil ese proceso de rehabilitación. Así que creo que son mensajes poderosos que le dejamos hoy a nuestros pacientes. Para que sea más exitoso, ¿verdad? Los resultados de lo que van a hacer a través de este procedimiento. ¿Comentarios o recomendaciones finales que quiera dejar a la audiencia? Si usted le recomienda un reemplazo, pregunte, ¿verdad? No le tenga miedo. Usted pregunte, aclare sus dudas y, ¿verdad? Nosotros estamos aquí para ayudarlo. Somos parte de un equipo. No le tenga miedo ¿verdad? Cuando usted realmente sabe que está limitado, que no es la persona que a usted le gustaría ser, ¿verdad? Que usted ha dejado de ser quien usted, porque tiene una limitación. Pues entonces, si esa es la recomendación de los especialistas y los profesionales, pues edúquese, prepárese y dele para adelante. Gracias, Aileen. Bueno, teníamos esta noche a la doctora Aileen Bravo, que ella es fisiatra, y nos hablaba sobre el proceso de rehabilitación antes y después de un reemplazo de articulación en la cadera o en la pierna, ¿verdad? Esta noche usamos conceptos bien básicos, bien simples para que nuestra audiencia entienda el mensaje que queremos dejar. Hay material para hablar de esto por horas. Y dependiendo, ¿verdad? Si le fuéramos a hablar a la audiencia profesional clínica, pues obviamente utilizaríamos otro abordaje, pero queríamos que nuestros pacientes se quedaran con esta información hoy para que entiendan la importancia de ponerte en las manos de gente que pueda ayudarte en tu proceso y en este caso, ¿verdad? Las manos de un fisiatra. Así que, doctora, te damos las gracias por unirte esta noche con nosotros. Estuvo bien bonito y bien organizado la línea de pensamiento de cómo tú trabajas con tus pacientes, así que yo creo que fue un mensaje bien claro y espero que la audiencia lo haya disfrutado. Así que gracias por unirte a nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación, que se repita. Sí, que se repita muchas veces más, por favor. Y para los que nos siguen en Fisiatras TV, pues nada, les recordamos, ¿verdad?, que Fisiatras TV es un programa auspiciado
por la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación, y que nos puede seguir por los medios sociales, que es Facebook, Instagram y por YouTube también. Puedes buscar nuestros programas anteriores, así que hay muchos temas que quizás pueden ser de tu interés ahí si es la primera vez que te unes a nosotros. Y como podemos ver ahí, nuestro señor productor nos está compartiendo la promoción de nuestra próxima convención, que va a ser en junio de este año. El tema de la convención de este año es rehabilitación en cáncer. Así que para aquellos que nos siguen y les interesa el tema, pueden a través de nuestras páginas, pueden buscar más información, que nos encantaría poderlos abrazar y compartir con ustedes este verano en nuestra próxima convención. Así que gracias a todos, buenas noches y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Fisiatras TV. Buenas noches a todos. Buenas noches.